Es un gusto saludarles nuevamente. Curiosamente, después de editar el video sobre lo cercano de una posible guerra mundial, en el cual termino ese video con una oración al Padre para alcanzar la paz. Ese video lo edité el 11 de junio, pues justamente un par de días después, el día 13 de junio, se llevó a cabo en Suiza una cumbre mundial para poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia, que como ya les he comentado y seguramente ustedes lo saben, no es Ucrania, sino la OTAN contra Rusia. Desafortunadamente, yo creo que esa soberbia de la cultura occidental y el egoísmo, un egoísmo enorme, pues buscan una media paz, pero no la paz verdadera, ya que de haber sido un verdadero intento hubieran invitado a Rusia y no lo hicieron. Me parece muy pobre buscar la paz entre dos contendientes, pero no invitan al total de los que pelean, es decir, no invitan a los dos que están peleando. En fin, al menos fue un intento, al menos es un poco de luz para la paz mundial. Si a usted le preocupa una guerra de ese nivel, que yo creo que a la mayoría nos preocupa, pues le invito a seguir orando. Yo creo que las oraciones masivas, sinceras, tienen gran poder. Bueno, yo creo que es importante en este tipo de eventos como las guerras estar conscientes de que no estamos solos. Yo creo que al ser humano no nos queda otra más que hacer lo que está en nuestras manos y el mundo espiritual hará lo que esté en sus manos. Cada quien tiene misiones y metas que cumplir y roles en la vida. Bien, pues, pero este no es el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es otro, un tema del que quizá pocos reflexionan. Le pregunto, ¿qué es la realidad? Vaya pregunta, imagínense una pregunta de un examen así, en un examen de epistemología, que así suelen ser las preguntas en epistemología y son bien complejas. ¿Qué es la realidad? ¿La conoce? Le aseguro que es una palabra que usamos a menudo. Generalmente pensamos que la realidad es el todo del cual estamos conscientes, que es la suma de todo lo que es real. Es decir, sería en este caso lo contrario a lo que imaginamos. Real es aquello que existe. Entonces, cuando afirmamos que algo es real, pues nos enfrentamos a una situación compleja, ya que dimensionar la realidad es para nosotros, me refiero a la especie humana de este tiempo, pues es prácticamente imposible. Lo real verdaderamente termina en nuestro imaginario. ¿Quién conoce la realidad o lo real? Todo parece indicar que no nos es dable conocer la realidad, a menos desde este estado evolutivo espacio-temporal. Yo sugiero prudencia al referirnos a la realidad o a lo que es real. Por eso es que una conciencia verdaderamente evolucionada concibe a la verdad como algo relativo y no absoluto. Nuestra percepción de la realidad está supeditada a la capacidad mental del sujeto y a nuestros órganos de percepción que están centrados en lo material. Solemos pensar que lo real es material y que abarca de aquí hasta el infinito, un infinito pues definitivamente imaginario. Solemos pensar lo real como aquello que podemos ver, que podemos tocar, que podemos cuantificar, medir, que aquello que podemos estudiar con un método, así como lo hace la ciencia. Pero, ¿qué pasaría
si existieran otras realidades no perceptibles con nuestros sentidos, cosas que no podemos ver, que no podemos tocar, que no podemos medir, que no podemos cuantificar, entonces, ¿serían irreales? La pregunta está ahí. ¿Dónde está lo real? ¿Se puede tocar? ¿Se puede percibir? ¿Y aquello que no percibimos no es real? Si lo vemos desde una visión espiritual, lo real no es exactamente material. Si usted es lector del Libro Azul o de otras fuentes similares, pues sabe bien que existen otros estados de existencia superiores. En el Libro Azul, pues sabemos que es el moroncial y el espiritual, claro, además del material. Entonces le pregunto, ¿qué tan reales somos nosotros para ese mundo espiritual? ¿O qué tan real es para usted o para mí esos mundos invisibles o imperceptibles? Si lo vemos desde la visión espiritual, lo real es lo que se acerca a un estado de conciencia divina. Si esto es verdad, entonces nuestros conceptos de realidad basados en lo material son prácticamente irreales. ¿Qué tan reales son 60 o 70 años de vida terrenal frente a lo temporal divino? Frente a la eternidad, frente a personalidades sin principio ni fin. Imagínese lo pequeño que es nuestro espacio-tiempo aquí en la Tierra, nuestro periodo de vida aquí en la Tierra, si lo comparamos con la eternidad. No somos ni siquiera un suspiro. En otras palabras, somos casi como inexistentes, pero que está en nuestras manos convertir lo temporal en eternidad. Como les comenté en videos pasados, progresivamente en todo el mundo se observan fenómenos extraños por todas partes. Yo estoy impresionado. Por ejemplo, objetos, lo pongo entre comillas, objetos, que muchos de ellos creo que sí son objetos, pero una gran cantidad y cada vez más no son objetos, sino entidades. Entidades o no sé qué cosa, que los vemos entrar y salir de entre las llamaradas solares. Es decir, cosas o seres o energías o como usted desea llamarlas, que no reaccionan a lo que nosotros consideramos real. Como el quemante fuego, por ejemplo. Imagínense ver lo que suponemos que es un objeto o probablemente un sujeto, normalmente una entidad, probablemente un ser personal que entra y sale del sol. Simplemente no lo podemos concebir. O luces con movimientos inteligentes que entran y salen de los volcanes en erupción, o que entran y salen de las profundidades marinas, o entidades o seres desconocidos que atraviesan paredes, o que violan las leyes que nosotros damos como verdaderas. Abunda la cantidad de testimonios. Evidentemente, usted dirá, son fake. Por supuesto, muchos se dedican a hacer videos fake. Por supuesto que los hay muchísimos, pero muchísimos no lo son. Y con uno que sea real, el fenómeno es verdadero. Nos cuesta trabajo concebir algo que entra al sol sin mostrar aparente alteración. Me pregunto, ¿hasta dónde nuestra realidad se relaciona con esas otras realidades? A mí, en lo personal, me ha tocado ver esferas, vamos a llamarle blancas, que traspasan paredes. Esferas con movimientos inteligentes. Según el Libro Azul, para el mundo espiritual, la realidad material es casi irreal. Es casi irreal porque
es lo que más se aleja de la primera fuente perfecta, lo material. Nos dice esta fuente que los espíritus elevados no reaccionan a nada material y viceversa. Si por alguna situación especial usted o yo fuéramos trasladados frente a Dios, pues simplemente no lo veríamos. Estaríamos como en la nada, sin percibir nada de un Dios. Estaríamos como en un espacio vacío. Es como una diminuta hormiga frente al ser humano. Poca o nula conciencia tiene sobre nosotros. ¿Qué cosa es la realidad para esa hormiga? Y me pregunto sobre el por qué Dios creó realidades tan diferentes que no pueden interactuar entre sí. Nos dice el libro azul que para los seres espirituales el mundo material es casi totalmente irreal, siendo tan solo una sombra de la substancia de las realidades espirituales. Cuando usted se para en la calle o frente a una luz, proyecta una sombra y la sombra usted va a decir no es real, es la proyección de lo que yo soy. Pues algo similar ocurre a las realidades espirituales. Nosotros podemos tener duda sobre la existencia de estas realidades espirituales, pero estos seres espirituales no dudan de nuestra existencia. La conocen y están aquí y ahora, en este momento, están presentes, buscando cómo ayudarnos en nuestra evolución. Nos dice el libro de Urantia que yo no puedo, con visión exclusivamente espiritual, percibir el edificio en el cual esta narrativa está siendo traducida y registrada. Esto que estoy leyendo lo está diciendo un arcángel de Nevadón. Un consejero divino desde Ubersa que al azar se encuentra a mi lado, es decir, está hablando el arcángel, percibe aún menos de estas creaciones puramente materiales. Discernimos de qué manera se os presentan estas estructuras materiales visualizando una contraparte espiritual presentada a nuestra mente por uno de los transformadores de la energía aquí presentes. Este edificio material no es exactamente real para mí, un ser espiritual, pero es muy real y muy útil para los mortales materiales. Esto está en la página 498 del libro azul. Bien, pues este párrafo nos deja claro la gran diferencia de las realidades según el tipo de ser. Por eso mi sugerencia siempre es la de no hacer prejuicios. La realidad es mucho más extensa y compleja de lo que aparenta. Nuestra experiencia material es apenas un suspiro sobre un escenario eterno. No nos adelantemos, dejemos que corra la obra, aprendamos de ella, disfrutémosla. Estamos ante uno de los eventos más emocionantes. La experiencia de ser humanos personales en constante aprendizaje, esa es la gran aventura. Y a veces perdemos nuestro tiempo juzgándolo todo, pensando que dominamos la realidad, una realidad que dura menos que un suspiro y que mide apenas 1 milímetro cuadrado. Es por eso que debemos ser humildes cuando somos conscientes de lo pequeños que somos. Somos muy pequeños. Estamos muy pollitos, como dicen, como para definir
¿qué es la realidad? Este breve ejercicio lo hago de acuerdo a principios muy generales surgidos del libro de Urantia y de otras fuentes. Bien, pues, ya para finalizar, según el libro azul, existen un tipo de seres muy particulares y sorprendentes. Se les conoce como las cuartas criaturas de los servitales de Habona. También las cuartas criaturas de los conciliadores. Son seres que son capaces de discernir la realidad de las criaturas tanto de los mundos espirituales como de los materiales. Igualmente, los ángeles del tiempo y del espacio pueden discernir realidades materiales y espirituales. Pero también nosotros, cuando nos liberemos de la carne y ascendamos a través de las esferas, podemos discernir los tres estados: material, moroncial y espiritual. Todo esto es exclusivamente una postura del libro azul. De ahí la importancia y la grandeza del ser humano. Estamos ante una gran oportunidad, no la desperdiciemos. Como reflexión final, me pregunto, ¿por qué la deidad creó tan compleja red de realidades, henchida de seres humanos tan diferentes unos con otros? ¿Por qué no creó mejor un idioma común, un cuerpo común y capacidades de percepción que permitieran reconocernos entre todos? Vaya pregunta, ¿no cree? Quizá la respuesta es: no lo sé, no la sé. Puedo suponer muchas cosas. Creo que lo mejor es refugiarnos en el silencio nocturno y dejar que los fenómenos universales hablen por sí mismos. El reto es aprender a escuchar las melodías cósmicas, dejar en silencio nuestra mente, como lo hace un niño pequeño cuando duerme, y escuchar la lejana pero hermosa voz divina que nos canta canciones de cunas celestiales.